presidente en el mundo que llega al socialismo por la vía pacífica, ¿no? Estamos hablando de 1973 y estamos hablando de 1973, una realidad muy diferente a la que encontramos el día de hoy. El mundo ha cambiado en 30 años para acá, del 90 para acá es otro, totalmente diferente. Pero en el 90 para atrás vivíamos otro mundo, y el mundo que vivíamos era el mundo de la Guerra Fría. Y la Guerra Fría tiene que ver con el Tratado, ¿no?, de Versalles. ¿Ustedes saben cuál es el Tratado de Versalles? Alumno de Relaciones Internacionales. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, se firma un tratado donde se junta Winston Churchill, Stalin, ¿no?, y también Roosevelt, donde se acaba la guerra y firma un tratado. El tratado que se firma ahí, fundamentalmente empieza la Guerra Fría, donde el mundo se divide en dos bloques fundamentales. Un bloque dominado por los Estados Unidos y un bloque dominado por Rusia, por la Unión Soviética. Por lo tanto, ese pacto implicaba que cualquiera de los dos países que dominaban el mundo podían hacer y deshacer al interior de su bloque, pero sin meterse en un otro bloque. Entonces encontramos que durante 45, 55, 65, 20 años pasaron. Estoy hablando del contexto por el cual vamos a llegar al golpe de Estado. Durante 20 años el mundo estuvo muy tranquilo, muy pacífico, porque estaba dominado por estos dos grandes bloques internacionales. Y cuando hablo de bloques, estoy hablando de bloques económicos, políticos, culturales y sociales y ambientales. Pero a partir del 65 hubo también 20 años evolución en las sociedades. Esa evolución en las sociedades fundamentalmente se dio a través de la juventud. Y la juventud empezó a mover muchas cosas internas de los países y externas de los países. Pero con Chile sucede un fenómeno muy curioso, porque Chile es el último país de América Latina, junto con Argentina. Y a Chile prácticamente lo divide la cordillera y lo divide el mar. Por lo tanto, Chile era un país muy localista, un país muy provinciano, y un país muy localista, muy poco influenciado por el orden internacional en ese momento. Pero con una gran evolución respecto a la juventud. ¿Por qué digo evolución? Porque en América Latina, en aquellos años, las universidades, las mejores universidades eran la argentina y la chilena, eran. Hoy son iguales o peor, ¿no? Eran. Por lo tanto, a través del nivel educativo, la juventud, ¿no?, empezó a ejercer toda una presión social, de cambios sociales, de cambios políticos, culturales, económicos. Esto es 65. Entonces, producto de eso, sucede lo que sucedió en México y sucede lo que sucedió en el mundo entero. ¿Ustedes se acuerdan del movimiento 68? Que estamos a muy poco también de llegar, que es el 2 de octubre. El movimiento 68 no fue un movimiento localista mexicano, fue un movimiento internacional de la juventud, de la propia evolución de la juventud, donde la juventud ya quería más libertad, porque era un proceso familiar, ¿no?, grupal, social, internacional, muy reprimido, muy restringido, en la cual la juventud pedía, ¿no?, derechos y pedía libertad. Producto de esto, entonces, también empezó en el mundo entero una descomposición política, económica y social de los partidos políticos y de las sociedades. Pero también surgió este fenómeno entre la izquierda y la derecha y el centro, porque antes se usaba la izquierda, la derecha y el centro, se sigue usando hoy día, aunque el centro, vamos a verlo más adelante, es hipotéticamente, ¿no?, falso. Entonces, en ese momento, del 68 llegamos al año 70. En el año 70, ¿no?, había una descomposición de la derecha y de la izquierda y del centro en América Latina, en el mundo y fundamentalmente en Chile. Entonces, en Chile se daba un fenómeno que cada elección presidencial, ¿no?, se dividía en 3 tercios. ¿No? Un tercio sacaba la derecha, un tercio del centro y un tercio la izquierda. Y el fenómeno que se dio en ese momento, como estaba en descomposición la derecha y también el centro, lo que dio la pauta para que el 4 de septiembre
¿no?, a través de la vía pacífica electoral, igual que acá, ¿no?, dentro de las reglas del sistema, dentro de las reglas de la matriz, digamos, ¿no?, sale elegido presidente Salvador Allende, pero no logra la mayoría de votos que se requería para poder gobernar libremente. Entonces, como no logra la mayoría de votos, ¿no?, tiene que irse a aprobación del Congreso para que el Congreso apruebe, ¿no?, o llame a nuevas elecciones, porque no había sacado la mayoría, ¿no?, correspondiente absoluta para poder ser presidente de Chile. Y en el Congreso, que estaba dividido también por centro, derecha e izquierda, la Democracia Cristiana, que es un partido evidentemente de centro y derecha, fue la que le da el voto, y el Congreso aprueba por unanimidad que Allende sea presidente, y si fue elegido la asuma la presidencia de la República. En aquel momento Chile estaba, no es como acá vemos, los poderes estaban muy bien determinados: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. O sea, había un equilibrio de poderes, ¿no?, dentro del Estado chileno, ¿no? Entonces, en ese equilibrio de poderes, obviamente que en descomposición de la derecha, ¿no?, sale Allende presidente, presenta un plan de gobierno, presenta 44 medidas, pero antes que salir Allende, ya tuvimos la primera intentona de golpe de Estado, en dos oportunidades. Primero, cuando se sabía que estaba descompuesta la derecha, Estados Unidos, y está documentado y está desclasificado, Estados Unidos empezó a invertir en Chile para poder sobornar a la derecha y a la clase política y a los empresarios terratenientes para que no saliera Allende presidente. Son una derrama económica increíble, ¿no es cierto?, para poder, ¿no?, comprar las elecciones y no salir Allende. Y cuando asume Allende la presidencia de la República, hubo otro intento, pero este fue intento de golpe de Estado. O sea, la CIA, a través de la ITT, ¿no?, intentan, ¿no?, comprar, ¿no?, al ejército, y como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no?, el comandante Schneider, no fue partidario de un golpe de Estado, todo lo que hicieron fue asesinar los mismos militares. Ese fue otro intento de golpe de Estado, antes que ya siendo presidente Allende y antes que asumiera la presidencia legalmente, hubo un intento ya de golpe de Estado para, ¿no?, que no asumiera la presidencia de la República. A partir de ahí, entonces, las fuerzas de izquierda nos encontramos con un fenómeno muy caótico. ¿Por qué caótico? Porque encontramos que fuimos muy buenos en el discurso, fuimos muy buenos como jóvenes. Yo joven en aquella época tenía 20 años, 23 años o 22 años. Entonces nos encontrábamos con el fenómeno que incluso les cuento anécdota. Yo, cuando sale Allende presidente, lo primero que hago, yo en ese momento era dirigente político, dirigente estudiantil y dirigente sindical de la Universidad de Chile. Cuando sale Allende presidente, lo primero que yo hago es esto: todo el mundo disfrutando, todo el mundo festejando, y me preguntan los camaradas que por qué estoy con ese pesimismo. Y mi respuesta en ese momento fue que le dije: ¿y sabe lo que significa a partir de este momento asumir el gobierno de Chile? Y no tenemos gente preparada para hacerlo. Como que fui un parteagua en ese momento, con mis compañeros estaban celebrando el triunfo, y como que no fue muy bien visto, cosa que en la práctica después se fue viendo que sí, no teníamos cuadros preparados para poder asumir la rienda de un gobierno y de un Estado chileno. Eso lo cuento como anécdota, porque repercute mucho después en esto. Bueno, sale Allende presidente, empezamos a gobernar durante el primer año del gobierno y empezamos a agotar la constitución, lo que permitía hacer la constitución capitalista o burguesa, como quieran llamarlo ustedes, ¿no?, lo que nos permitía hacer, porque como Chile era un país muy institucionalista, muy legalista, muy pegado a la legalidad, muy pegado a las reglas y a las normas establecidas por la sociedad, entonces se logró avanzar bastante en el plan de gobierno, pero ya cuando se agotó la constitución, ¿no?, para hacer cambios,
había que hacer lo que se llama, aquí en México diría, cambios estructurales, ¿no? Igual que hoy día en este país. Y cuando se tuvo que hacer cambios estructurales para poder continuar el proceso, ¿no?, de socialismo, ¿no?, a la chilena, ¿no?, con empanada y vino tinto, decía el presidente en aquella época, empezaron los conflictos políticos porque la derecha empezó a boicotear cualquier acuerdo, ¿no?, y cualquier, ¿no?, iniciativa de ley la empezaron a bloquear en el Congreso, de tal manera que empezamos a tener problemas de todo tipo. Bueno, ese es un punto legal, constitucional. El otro punto es que para avanzar también nos dimos cuenta que la derecha empezó a reintegrarse y a combatirnos en todos los campos habidos por haber. Nos combatió, ¿no?, en el Congreso, nos combatió, ¿no es cierto?, en la Cámara, nos combatió en la agricultura, nos combatió en el comercio, nos combatió en todos lados. De tal manera, y esto financiado por la CIA y por la NT, de tal manera que llegó un momento dado que estábamos paralizados, no podíamos avanzar. Pero el fenómeno social, ¿no?, se empezó a dar tan fuerte porque en vez de ir perdiendo nosotros la izquierda, ¿no?, adhesión al proceso, nos fuimos avanzando. Llegó otro proceso de elecciones a los 2 años siguientes, hubo elecciones y la izquierda ya no sacó el 33%, sacó el 44%. Entonces la derecha se dio cuenta que íbamos avanzando el proceso y que si no hacían algo para detenernos, realmente Chile se iba a convertir en el primer país socialista del mundo, ¿no?, de facto, ya no de nivel de discurso. Entonces, a partir de ahí empiezan la misma democracia cristiana, que había partido político mayoritario que había sido partícipe de que el presidente, ¿no?, empezó, no sé, el desencuentro y ya no siquiera hubo negociación. Allende hizo muchos intentos para poder negociar, ¿no?, en estas negociaciones internacionales y nacionales, con la derecha y con los militares incluso, para poder seguir gobernando, cambio de gabinete en cada momento, y no se podía avanzar. Pero el otro fenómeno fuerte que se dio fue la conciencia social. La conciencia social y la concientización social, ¿no?, en la sociedad. Y empezó la sociedad a polarizarse muy fuerte, de tal manera que ya al interior de las familias, ¿no?, las discusiones eran a tal grado que a veces eran camadrazos. Son discusiones políticas fuertes. O sea, te cuenta que mi hermana era de derecha y yo era de izquierda. Entonces ya no había paz social ni siquiera en la familia porque la discusión era tan fuerte, porque la realidad era tan fuerte, que ya empezó a crear un conflicto social interno, y no únicamente en la familia, sino que en cualquier parte. Tú ibas a cualquier lugar y había grandes discusiones en la calle, discusiones en los camiones, discusiones en los cines, en los teatros, y todo era discusión política. O sea, había un fenómeno, ¿no?, de gente partidaria al gobierno y gente en contra del gobierno, que ya se estaban siendo irreconciliables las dos posturas, la postura de izquierda y la postura de derecha. O sea, ya se estaba convirtiendo en una cosa muy dogmática, ¿no?, porque ya no había diálogo, ya era discusión y discusión, ¿no?, ya para combatir, sino no para construir. Hasta el grado que también los partidos de izquierda, por la anécdota que dije hace rato, fueron siendo incapaces para poder, ¿no?, asumir responsabilidades. Una de las cosas que hizo la derecha fue el bloqueo económico a través de la paralización, ¿no?, de la industria, a través de la paralización del campo. Y de todas maneras, las juventudes, por ejemplo, que estábamos en la universidad, ¿no?, salíamos a hacer trabajo voluntario, nos íbamos al campo chileno, ¿no?, a trabajar la agricultura o a trabajar la industria para poder proveer a Chile de los recursos básicos mínimos para poder comer. Y si hacemos un paralelo entre lo que era Chile en aquella época, estoy hablando del 72, ¿no?, y hacemos Venezuela el día de hoy, está ocurriendo el mismo fenómeno en Venezuela hoy, donde la derecha empieza a esconder el abasto popular, empieza a paralizar la industria de tal manera que hace aparecer al gobierno como un gobierno que está hambriando su cuerpo. Ustedes han leído algo de lo que pasa en Venezuela el día de hoy. Es el mismo fenómeno que está haciendo la CIA, lo está haciendo en Venezuela. Bueno, llegó un momento dado que ya
por más negociaciones que hubieron, veíamos inminente o una de dos cosas. O veíamos inminente una guerra civil en Chile, o veíamos inminente un golpe de Estado. Y de hecho, el 29 de junio de 1973 hubo un intento de golpe, ¿no? Donde varias ¿cómo le llaman aquí? ¿Tanques? ¿Tanques? Tanques, pero ¿cómo le llaman aquí a los soldados? Regimiento, ¿no es cierto?, se sublevaron, pero felizmente el comandante en jefe en ese momento era Prat, ¿no? Era Prat, que era muy constitucional y muy leal al presidente. Logró sofocarse y aplastar esa intentona del golpe de Estado el 29 de junio. Y llegó un momento tan álgido de la operatividad donde el mismo comandante en jefe le dice al presidente, si ya no se puede avanzar más por la parte constitucional y por la ley chilena, usted tiene que tomarse el poder, cerrar el Congreso y tomarse el poder. Lo dijo un comandante de las Fuerzas Armadas. Y el presidente Allende era un presidente muy democrático, donde no quería para nada ni la violencia, ni la guerra civil, ni el golpe de Estado. Quería ser un presidente muy democrático, muy participativo, que realmente el proceso del asocialismo fuera, ¿no?, transparente, fuera libre, fuera democrático, espontáneo, y no estuvo de acuerdo. De tal manera entonces que la derecha empezó a trabajar con las Fuerzas Armadas al interior de ella, porque la Fuerza Armada no es como acá en México, es una clase muy elitista, muy clasista, donde el soldado raso llega hasta un nivel nada más, pero a nivel de oficiales son todos, ¿no?, prácticamente de la clase alta, y no llega ningún pelado raso puede pasar de los ciertos a ser oficial, sino que son todos, ¿no?, gente de dinero, y es una clase muy cerrada. Empezaron entonces a trabajar con ellos y a trabajar el golpe de Estado. A tal manera que incluso hasta el mismo comandante en jefe, la derecha, empezó a coaccionarlo para que renunciara. Y el comandante en jefe no se dio cuenta que el segundo después de él era Pinochet. Incluso renuncia a Prat por la presión social y política económica, ¿no?, y queda Pinochet como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Estoy hablando de días antes del golpe de Estado. Días antes, estoy hablando de 15 días antes del golpe de Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, como ya sabíamos que era recibir o golpe de Estado, obviamente que se da el golpe de Estado el 11 de septiembre a partir de las 7:25 de la mañana, y empieza el proceso en todos lados. A nosotros, gente de izquierda, que éramos, ¿no?, dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles, a muchos de nosotros nos pilló prácticamente de imprevisto, de tal manera que ese mismo día perdimos contacto, porque lo que hizo la derecha o lo que hizo el ejército fue articular todos los partidos políticos de tal manera que estarían perfectamente ubicados y controlados, y nos desarmaron por completo los sistemas comunicacionales, y quedamos mucha gente desconectada, ¿no?, del proceso, de tal manera que tuvimos que empezar a reconstruirse. Pero ese mismo día, 11 de septiembre, mucha gente no lo podía creer que era golpe de Estado. Nosotros estábamos involucrados y sabíamos que era golpe de Estado. El presidente llama a la sociedad civil a no responder la agresión. Llama a los partidos políticos a no responder, porque iba a ser inútil. ¿Y por qué iba a ser inútil? Porque el pueblo estaba desarmado. O sea, no nos prepararon realmente ni para la guerra civil ni para el golpe de Estado. Entonces, la poca gente que era militante de partidos políticos, pues sí, ya andábamos armados. Porque andábamos armados porque en cualquier momento la otra parte, que la derecha, también tenía grupos civiles de derecha, entre ellos Patria y Libertad. Y les cuento otra anécdota para que entendamos este contexto. Día antes del golpe hubo una marcha de la universidad hacia el centro, hacia La Moneda. Su servidor dirigía la marcha, y en una cuadra antes de llegar al Palacio de Gobierno nos sale un grupo de choque, nos cierra la calle, era un grupo de Patria y Libertad,
todos armados y disparándonos. Nosotros no estábamos armados. De tal manera que ahí, obviamente, cayeron muchos compañeros y un compañero, porque también teníamos gente de otros países, porque teníamos un brasileño, Milton da Silva se llamaba. Él se quedó paralizado en medio de la calle y como yo encabezaba la marcha, corro hacia él, lo agarro por la espalda y cuando lo agarro por la espalda para tirarlo al suelo le llega un tunazo en la cabeza. Bueno, les cuento esta anécdota porque a partir de ese momento dimos cuenta que ya no podíamos andar desarmados los que éramos dirigentes políticos en ninguna parte de Chile porque íbamos a ser muy fácil de localizar. Bueno, entonces, pero ese llamado del presidente hizo eco en casi la mayoría de la sociedad. No hizo eco en un segmento que se llamaba IMEC, que era el movimiento de izquierda revolucionarios, ¿no? Que apoyaba y no apoyaba al gobierno, que era el brazo más deliberante del proceso del socialismo. Entonces hubo ciertos bloques de resistencia, pero fue inútil. La gente muerta que hubo, los presos políticos, los muertos se han contabilizado, tenemos el día de hoy, fueron alrededor de 75 muertos en Chile, alrededor de 35.000 prisioneros y alrededor de 1,5 millones de gente que tuvo que salir exiliada del país.